Listo. Por favor, chicos, las personas que activan sus micrófonos los voy a retirar. ¿Ok? Por favor, todos verifiquen si sus micrófonos están completamente apagados. Muy bien, chicos. ¿Por qué realizar análisis de reemplazo de equipos? ¿Para qué realizar análisis de reemplazo de equipos? Posiblemente te estás trabajando con equipos que ya son obsoletos y necesitas una metodología o una forma de cómo puedes determinar realizar reemplazo de equipos. Por ejemplo, tú quieres quizás realizar o tu equipo tiene una alta o una baja confiabilidad, una alta desconfiabilidad en el equipo y tú decides reemplazar el equipo. Quieres saber cuándo puedes realizar el reemplazo del equipo. Entonces, para esto hay diferentes formas de cómo tú puedes realizar ese reemplazo de equipos. Hay diferentes formas de cómo tú puedes, de cómo tú puedes. Ahí creo que están los Hay diferentes formas de cómo tú puedes hacer un análisis de reemplazo de equipos. Listo, chicos. Hay diferentes formas de cómo tú puedes hacer un análisis de reemplazo de equipos. Entonces, tú ya sabes la necesidad de cuándo realizar un reemplazo de equipos. Tú no vas a realizar un análisis de reemplazo de equipos cuando tu equipo tiene un año trabajando. Posiblemente tienes alta confiabilidad o alta tasa de fallas del equipo. Posiblemente estás invirtiendo bastante dinero en la mantención del equipo para que, entre comillas, garantices una buena disponibilidad cuando verdaderamente eso te está causando grandes pérdidas monetarias y no sabes cuándo reemplazar el equipo. Entonces, hay diferentes formas, ¿okay? Diferentes metodologías que te ayudan a realizar un análisis de reemplazo. El primero puede ser un análisis de costo de ciclo de vida, que es una metodología muy conocida y muy usada, que en palabras sencillas lo único que hace es analizar todos los costos del ciclo de vida de un equipo, todos los costos que componen el ciclo de vida de un equipo y en función a eso tomar decisiones. Tomar decisiones como saber cuándo, ¿okay? Cuándo debe reemplazar el equipo por otro de mejor o misma tecnología. Por ejemplo, saber si es que compras un equipo A o compras un equipo B en función a costos. Actualmente, ¿okay? Actualmente algunas instituciones y algunos investigadores lo que hacen es usar el análisis de costos de ciclo de vida para determinar si compro un equipo A, un equipo B o un equipo C. Para determinar si, por ejemplo, alquilo a una reparación mayor o compro uno nuevo. ¿Ok? Para eso te sirve el análisis de costo de ciclo de vida, para determinar o poder tomar decisiones en función a los costos. Sin embargo, hay otros métodos, ¿ok? Hay otros métodos de reemplazo de equipos que estudian netamente el histórico de fallas. Yo ya te hablé de uno llamado análisis costo de ciclo de vida, pero hay otro que netamente estudia el histórico de fallas de un equipo. Para nosotros poder entender el histórico de fallas de un equipo, primero tenemos que entender que existen diferentes tipos de sistemas o intervenciones, o que un equipo puede tener diferentes tipos de intervenciones en todo el ciclo de vida. ¿Ok? Por ejemplo, matemáticamente se hablan sobre intervenciones perfectas. ¿Y qué es lo que es intervenciones perfectas? Intervenciones perfectas se refiere. Listo, perfecto. Ahora sí, pueden ver la presentación. Perfecto. ¿Me escuchan correctamente, chicos? Ya, perfecto. Todavía siguen ingresando, chicos. Voy a eliminar el ingreso a todos. Listo, chicos. Para hablar sobre, en simples palabras, ¿okay? Para hablar, y voy a hacer un resumen de lo que fue ocurrido. O sea, para hablar sobre análisis de reemplazo, nosotros tenemos que entender que hay dos formas de analizar un reemplazo. Una forma económica, analizando económica, ¿ok?
y una forma en función al histórico de fallas. Dos formas de realizar un análisis de reemplazo de equipos. La económica se refiere al análisis de costo de ciclo de vida, que lo vamos a ver el día sábado a las 7 de la noche. Análisis de costo de ciclo de vida. ¿Ok? Y la segunda forma es entendiendo el histórico de fallas. Y para hacer ese histórico de fallas es utilizando métodos de reemplazo, usando modelos estadísticos. Si ustedes han escuchado sobre el modelo de Weyl, si han escuchado sobre el modelo normal, han escuchado sobre el modelo logo normal, etcétera, que el beta, que el lambda, y te has cansado incluso hasta de ver tantos webinars sobre modelos estadísticos, pues bien, acá esos modelos estadísticos también se usan para analizar el reemplazo de equipos. Sin embargo, quiero que entiendas bien esta introducción, que todo se divide en una parte económica y una parte histórico de fallas. Y acá no hay quién prevalece más o qué método prevalece más. Acá lo que prevalece es el método que el analista decide utilizar en función al equipo que tú estás analizando. De esa forma es que se analiza eso. A lo mejor nada más porque te digo, ¿verdad? De esta forma es que se analiza eso. ¿Ok? Nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre histórico de fallas. Pero para hablar sobre histórico de fallas, lo que tenemos que entender es que hay diferentes intervenciones que se va a realizar aquí. Primero, y quiero que lo apunten muy bien, ¿ok? Este análisis se va a realizar para equipos, ¿ok? Para equipos o sistemas reparables. ¿Ok? Para sistemas reparables o equipos. Aquel equipo, sistema, ítem que tú consideres reparable, por ejemplo, un motor de combustión interna, si tú lo analizas muy bien, puede ser un sistema reparable. ¿Ok? Entonces, nosotros realicemos análisis de reemplazo para sistemas reparables. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Sin embargo, como te comenté, hay diferentes tipos de intervención. Por ejemplo, hay una intervención perfecta. ¿Y de qué habla esta intervención perfecta? Esta intervención perfecta habla de que luego de que el ítem, ¿okay? El ítem falle, se reemplaza por uno nuevo. ¿Okay? Esa es una intervención perfecta. Una intervención perfecta, por ejemplo, dice que luego de una intervención correctiva, el equipo queda tan bueno como nuevo. O sea, tienes un equipo trabajando, un volquete, un motor eléctrico, falla, lo reparas y el estado con que dejas al equipo es un estado tan bueno como nuevo. Esta es una forma para poder realizar análisis de reemplazo utilizando el histórico de fallas. Intervenciones perfectas. Ejemplos de qué podríamos nosotros reemplazar cuando falle: un turbocompresor, un filtro. Adolfo, pero un turbocompresor yo lo reparo. Ok, va a depender también de las políticas de la empresa. Pero en este ejemplo estamos indicando que cada vez que falla se reemplaza por uno nuevo. ¿Ok? Hasta ahí todo claro. Sin embargo, hay tres tipos de intervenciones que tú tienes que entender para hacer un buen método o utilizar un método de análisis de reemplazo correcto. ¿Ok? Nuevamente lo digo, y esto no se escucha muchas veces o no se lee mucho, ¿ok? Sobre este tema. Entonces, ya hablamos sobre intervenciones perfectas, que queda el equipo tan bueno como nuevo. En la actualidad pasa eso. Pregunta para todos: ¿pasa eso en la actualidad, que cada vez que tu equipo, el equipo que está en tu cabeza, el equipo más crítico que tienes, cada vez que falla, tú lo reparas, queda tan bueno como nuevo? Chicos, comenten en los chats. ¿Queda tan bueno como nuevo? Sí, no, ¿eso pasa en la actualidad? Juan Hernández, no. Sebastián Montes, no. Jorge Paca, no, depende del equipo. Muy bien. También es estable. Pero generalmente no, ¿ok? Sin embargo, es parte del método, ¿ok? Es parte del modelo estadístico, porque para utilizar, no hay un modelo estadístico exacto para tus equipos. Sin embargo, lo que se hace es considerar o tener ciertas consideraciones. ¿Tú puedes hacer un análisis de reemplazo utilizando intervenciones perfectas? Sí, claro, pero tienes que tener consideraciones y en tu informe tienes que incluir.
Consideración número 1, se consideró un modelo estadístico para una intervención perfecta que deja al equipo tan bueno como nuevo luego de una falla. Bueno, esas consideraciones lo pones al final del informe porque como que el jefe no te va a entender, ¿no? Como que el ingeniero a cargo no te va a entender. Sin embargo, tienes que colocar. Muy bien. Luego de eso vienen las intervenciones mínimas. Y las intervenciones mínimas se acercan un poco más a la realidad. Porque las intervenciones mínimas son aquellos modelos, ¿okay?, estadísticos que se aplican directamente a equipos complejos. Por ejemplo, yo no puedo comparar un motor eléctrico, es pequeño, ¿okay?, de las potencias que ustedes conocen, con un equipo de gran envergadura como por ejemplo un camión minero, como por ejemplo una pala, ¿no? Como por ejemplo un tractor, un volquete o hasta un avión, que tienen múltiples y múltiples y múltiples modos. Para ello se aplica otro tipo de intervención, que se llama una intervención mínima. ¿Y qué es la intervención mínima? La intervención mínima se acerca un poco más a la realidad porque te dice lo siguiente. Te dice que el equipo queda mejor, perdón, queda tan bueno como antes de fallar. Tan bueno o malo como antes de fallar. ¿Qué quiere decir? Que el equipo estaba trabajando, y de un momento a otro falla. Cuando falla el equipo, las personas vienen a repararlo, lo reparan rápido el equipo, y el estado de cómo dejan al equipo es de el mismo estado que tenía antes de fallar. O sea, tan bueno o malo antes de fallar. En ese estado dejan al equipo. Eso es lo que considera intervenciones mínimas, y nuevamente lo digo, es lo que se considera porque un modelo estadístico no se ajusta tanto a la realidad que tú puedas tener con tus equipos. Pero en este caso, intervenciones mínimas se llega a ajustar un poco más. ¿Ok? Un poco más. Intervenciones mínimas. Luego de eso, intervenciones imperfectas. O sea, hemos hablado sobre intervenciones perfectas, intervenciones mínimas, y ahora hablamos sobre intervenciones imperfectas. Y es importante que ustedes, antes de poder explicarles los modelos estadísticos, entiendan correctamente entre variación o diferencia entre perfectas, mínimas e imperfectas. Las imperfectas, y he marcado el mismo equipo o el mismo tractor de plomito. ¿Para qué? Para que te haga ver que las intervenciones imperfectas, ¿ok?, que las intervenciones imperfectas consideran esto, que luego de una intervención el equipo queda mejor que antes, pero no tan bueno como nuevo. Esa es una intervención perfecta. Que el equipo queda mejor que como estaba antes, pero no tan bueno como nuevo. Y las intervenciones imperfectas, y ustedes si quieren también pueden investigar, les recomiendo comenzar con el libro de Rodrigo Pascual, porque en el libro de Rodrigo Pascual él cita todas las bibliografías de investigadores que hablan sobre intervenciones imperfectas, que son varias. ¿Y qué es lo que se hizo? Que prácticamente esto se utiliza para overhauls, para reparaciones mayores. ¿Ok? Por ejemplo, un overhaul deja el equipo mejor que como estaba antes, pero no es tan bueno como nuevo. Porque si fuera tan bueno como nuevo, tendrías que comprar un equipo nuevo. Por eso es que intervenciones imperfectas se usan netamente para overhaul. Entonces tenemos tres tipos de intervenciones importantes acá. Se llama el arte de mantener. Perfecto. Intervenciones perfectas, mínimas e imperfectas. Para que me puedan entender un poco más, lo que he puesto acá es tasas de falla. Entiendo que todos ustedes ya han podido ver algunos videos sobre tasa de fallas o leer un poco acerca de tasa de fallas. Si no, les invito también a ingresar a la página de YouTube de SIGAM Perú para que ustedes puedan ver un video en el que nosotros hablamos sobre tasa de fallas. Pero como hablamos sobre equipos que tú ya has decidido reemplazar, ¿okay?, si tú ya has decidido reemplazar el equipo, es porque el equipo, ¿okay?, está en una etapa de desgaste. ¿Okay? Eso quiere decir que está fallando. Eso quiere decir que su tasa de fallas es una tasa de fallas en la etapa de desgaste, como la que tú ves acá. Cuando la tasa de fallas está creciendo en el tiempo, quiere decir que están ocurriendo más fallas en el tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre intervenciones perfectas, ¿qué dijimos? El equipo está envejeciendo,
el equipo está envejeciendo, está envejeciendo, está envejeciendo, llega un punto y falla. Cuando falla, dijimos que el equipo queda tan bueno como nuevo. ¿Qué quiere decir? Que vuelve al inicio, ¿ok? Y vuelve a trabajar, ¿no? Y vuelve a su mismo estado de falla, ¿no? Que sigue desgastándose para fallar, nuevamente vuelve al inicio y así sucesivamente. Entonces, a eso lo llamamos intervenciones perfectas. Y luego también tenemos las intervenciones mínimas. Y las intervenciones mínimas es totalmente distinto porque yo no cambio un equipo por un nuevo. Por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente, que en intervenciones mínimas la tasa de fallas de una etapa de desgaste, el equipo llega a fallar, lo reparas rápidamente y el equipo vuelve a su estado original. Y de esta forma la tasa de fallas sigue incrementándose en el tiempo, falla y nuevamente vuelve a su estado original y nuevamente la tasa de falla sigue incrementándose y prácticamente eso es como eso. Esto es una intervención mínima. ¿Ok? Son tasas de fallas para intervenciones mínimas. Y sin embargo, también hay intervenciones imperfectas. Y en intervenciones y en intervenciones imperfectas como es. Por ejemplo, tienes un equipo que tiene una tasa de fallas, está creciendo, y tú decides repararlo, decides hacerle un overhaul. Cuando tú decides hacer un overhaul, la tasa de fallas, entre comillas, mejora. Aquí hemos exagerado en el gráfico, pero podría ser una tasa de fallas, ¿no? Un poco más leve. Luego haces un overhaul nuevamente y la tasa de fallas vuelve a mejorar. Luego haces un overhaul y la tasa de fallas vuelve a mejorar. Luego haces un overhaul y la tasa de fallas vuelve a mejorar. Pero si te das cuenta, la tasa de fallas se va incrementando poco a poco con el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que tú le hagas overhaul y overhaul y overhaul, eso no toda la vida va a mantener al equipo muy confiable. ¿Ok? Es por eso que se dice que a un equipo o se le puede, hay veces, a equipos a veces se les puede realizar solamente una reparación mayor o un overhaul, se le puede realizar 2 overhauls, 3 overhauls. No he visto casos en los que se realice 3 overhauls a un equipo. No he visto casos. Si ustedes han visto casos, chévere. Pero yo no he visto casos. Hasta uno o 2 equipos. No con los equipos con los que yo he trabajado. Listo. Entonces, estas son las explicaciones de intervención. Sin embargo, tenemos que entender, ¿ok? Como resumen, que intervenciones perfectas deja al equipo tan bueno como intervenciones mínimas deja al equipo tan bueno o malo como antes de fallar. E intervenciones imperfectas deja al equipo mejor que antes, pero no tan bueno. Como conclusión, ¿qué puedo decir lo siguiente? Que para intervenciones perfectas siempre se va a usar, por lo general, ¿ok? Por lo general se va a usar el modelo de Wayne, ¿ok? Deja al equipo tan bueno como para intervenciones o reparaciones mínimas, generalmente, ¿ok? Generalmente, se utiliza un modelo llamado el modelo de Crowance, que es muy bien usado para sistemas complejos o para equipos complejos, como ya les comenté, que tienen múltiples módulos. Y les voy a explicar un poco cómo el modelo de Crowance te ayuda en esto. Y te deja el equipo tan malo como antes de fallar, tan malo o bueno como antes de fallar. Y intervenciones imperfectas que son modelos estadísticos apoyen modelos de procesos NHPP. Ok, que ya les voy a comentar. Y deja al equipo mejor que antes, pero no tan bueno como antes. Es importante que nosotros entendamos esto porque de esta forma nosotros vamos a poder analizar el reemplazo de nuestros equipos. ¿Ok? Vamos a poder determinar por qué método, ¿okay? O por qué tipo de intervención nosotros vamos a decidir reemplazar el equipo o a decidir hacer un análisis de reemplazo de equipos en función de las fallas. Este es un breve resumen de lo que ya hemos podido ver. Y listo. Antes de poder avanzar, chicos, me gustaría que por favor escriban en el chat sus consultas. Aquí tengo algunas consultas. Tan malo y tan bueno. La diferencia, Fidel, entre tan malo y tan bueno se refiere al estado del equipo. ¿Okay? Al estado del equipo. Si luego de una intervención el equipo queda tan bueno como nuevo, o sea, queda como nuevo luego de una intervención. O sea, prácticamente confiabilidad 100% para que lo puedas entender.
O el otro método que te indicaba, el otro tipo de intervención mínima que te decía que el equipo quedaba tan malo como antes de fallar, o sea, vuelve a su mismo estado. ¿Ok? Listo. Nosotros entonces hemos aprendido que hay tres tipos de intervenciones. Y si hay tres tipos de intervenciones, habíamos también comprendido que se va a referir a histórico de fallo. Métodos de reemplazo basados en histórico de fallas. Y si que nosotros hablamos de histórico de fallas, entonces también tenemos que entender que van a haber modelos estadísticos que se van a poder ajustar a estos históricos de fallas. Y estas distribuciones estadísticas se llaman distribuciones continuas y distribuciones discretas. ¿Ok? Distribuciones continuas relacionadas directamente a variables aleatorias continuas y la segunda a variables aleatorias discretas, que no voy a explicar por el momento. Y cada distribución continua se va a diferenciar. Por ejemplo, la distribución continua te va a hablar sobre distribuciones como la normal, la exponencial, la log normal, la weighting, esos tipos de distribuciones. Distribuciones discretas te van a hablar, por ejemplo, como la distribución de Poisson, la distribución binomial, la distribución no homogénea de Poisson, la distribución de Dillon. Son dos tipos de distribuciones totalmente distintas, y si hay dos tipos de distribuciones totalmente distintas, el modelo o la metodología de reemplazo o el método de reemplazo va a ser totalmente distinto. Lo tenemos que entender eso. La pregunta es cuándo utilizo cada modelo. Para eso, ingresamos a la siguiente parte de este webinar, que habla sobre el reemplazo de componentes por el método de intervenciones perfectas. Ya hemos visto intervenciones perfectas, entonces vamos a aprender cómo este método reemplazo. Para ello, o para este método de reemplazo para intervenciones perfectas, nosotros vamos a utilizar las distribuciones continuas y generalmente vamos a utilizar la distribución de Weyl. ¿Ok? Puede ser la distribución normal, exponencial o log normal, pero generalmente la distribución de Weyl. ¿Ok, chicos? De esta forma. Ahora bien, para que nosotros podamos entender este método de intervenciones perfectas, nosotros habíamos comentado de que vamos a trabajar directamente con histórico de fallas. Imaginemos que es un equipo menor, una perforadora, y esa perforadora tiene histórico de fallas. Hemos recolectado la información o el histórico de fallas en el equipo. ¿Okay? Hemos relacionado también con los datos ofensivos y hemos ajustado un modelo. En ese caso puede ser un modelo estadístico, ¿no? el modelo de Weyl que hemos hablado. Y lo otro, ¿okay?, es que podemos también proyectar la confiabilidad. Estos son los pasos que nosotros usamos para utilizar el modelo de Weyl. ¿Ok? Perfecto. Ya con eso nosotros analizamos o encontramos el modelo que se ajusta y los parámetros que determinan el modelo. Sin embargo, lo importante para entender el análisis del reemplazo es esta pequeña gráfica que se llama, que le llamamos modelo de costo-riesgo. ¿Y a qué se refiere este modelo de costo-riesgo? Lo que nosotros necesitamos encontrar es el tiempo óptimo en el que yo voy a poder reemplazar este equipo, porque mi equipo está fallando en el tiempo. ¿Y cómo puedo determinar que está fallando en el tiempo? Porque ya hay una probabilidad de fallas que me indica cuándo va a ser la siguiente falla en un tiempo determinado, o cada cuánto tiempo van a ocurrir fallas, y cómo esto yo lo puedo relacionar con los costos. Por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente: si es que yo elijo, ¿okay?, si es que yo elijo una frecuencia de reemplazo menor, por ejemplo, yo puedo decir que sea una frecuencia de reemplazo de equipos cada año, ¿okay?, cada año, yo voy a entender de que si yo reemplazo el equipo cada año, voy a tener altos costos por mantenimientos preventivos, ¿okay?, altos costos de intervenciones preventivas, de reemplazo de equipos, y va a aumentar en el tiempo. Sin embargo, los costos por fallas, ¿okay?, los costos por fallas van a disminuir, ya que solamente es un año. Pero es totalmente distinto cuando yo digo lo siguiente: cuando digo que mejor tengo una frecuencia de reemplazo cada 21 años. Si yo tengo una frecuencia de reemplazo cada 21 años, este costo de intervención preventiva
va a bajar en el tiempo, porque yo cada 21 años voy a hacer un reemplazo. Sin embargo, si es que yo decido reemplazar cada 21 años este equipo, yo voy a tener un alto costo por intervenciones correctivas, si ustedes se dan cuenta aquí. ¿Y por qué? Porque tenemos que entender que la confiabilidad de un equipo depende bastante del tiempo. La confiabilidad depende del tiempo y de las condiciones. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes un equipo trabajando más tiempo, la probabilidad de que ocurra una falla va a ser alta. ¿Ok? Y si yo decido reemplazar el equipo a los 21 años, la probabilidad de que ocurran fallas en estos 21 años va a ser alta. Y si estas probabilidades de falla yo las relaciono directamente con los costos, voy a obtener elevado en el tiempo. A esta relación entre la probabilidad de falla o la probabilidad de falla o la consecuencia, nosotros le llamamos riesgo. ¿Okay? A esta relación nosotros le llamamos riesgo. Entonces tenemos que entender eso. Pero también tenemos que entender otra cosa, que también es importante. Que si yo, por ejemplo, decido reemplazar el equipo cada 12 años, ¿okay? Mi costo, voy a tener un costo de intervención correctiva, porque de eso va a depender, porque ya te comenté que la probabilidad de fallas depende netamente del tiempo. También vamos a tener costos de intervenciones preventivas. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en los 15 años. Un momento, chicos, por favor. Listo, perfecto. Entonces, a los 15 años también voy a tener unos costos por intervenciones correctivas, pero también voy a tener costos por intervenciones preventivas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que poco a poco yo voy a poder quitar costos por intervenciones. Y de esto yo voy a poder obtener un tiempo óptimo de reemplazo. Ese tiempo óptimo de reemplazo es lo que yo tengo que conseguir. Y ese tiempo óptimo de reemplazo, ¿de qué va a depender? Anoche se perdió la cobija de no la encontré hoy. Los cuestionamientos fueron tantos que esta mañana el presidente Iván Duque prometió que estos se van a mantener tal cual están hoy, sin IVA, y los que tienen el 5% seguirían igual. Lo propio hizo el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla en un... Listo. ¿Y esto de qué va a depender? Pues bien. Chicos, ¿me escuchan, por favor? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Pueden escribir en el chat si me escuchan correctamente? Listo, chicos. Entonces, para que nosotros hagamos método de reemplazo de equipos, nosotros tenemos que entender este modelo de costo-riesgo. Este modelo de costo-riesgo que me va a relacionar netamente el riesgo o los costos, ¿ok? Nosotros le decimos costos por baja confiabilidad con los costos por intervenciones preventivas, aquellos costos que tú vas a invertir para que no ocurra un fallo. Y en función de eso vamos a obtener un costo total o un impacto total. También hay otras ecuaciones que lo hablan como costo global. Y este costo global, ¿ok? Finalmente vamos a encontrar un tiempo óptimo en el plazo para una frecuencia. Cuando nosotros hablamos de intervenciones perfectas, entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de intervenciones perfectas, quiere decir que nosotros vamos a tener un costo global que va a ser relacionado directamente con mis costos globales de intervención preventiva y mis costos globales de intervención correctiva. La única forma de que ocurra un costo global de intervención correctiva es de que ocurra una probabilidad de falla, de que existe una probabilidad de falla significativa, porque si es que ocurre una falla, voy a tener
un impacto por costos globales de intervención correctiva. Sin embargo, yo necesito también reemplazar el equipo y evitar a que ocurra una falla, ¿no? Para este modelo. Y yo por eso lo relaciono directamente con la comunicación. Entonces, la unión de estos 4 puntos importantes, más la unión de un indicador que nosotros le llamamos MTBI, Mean Time Between Intervention, o el tiempo medio entre las intervenciones, tanto correctivas como preventivas, nosotros vamos a encontrar un ratio que se va a llamar dólares por unidad de tiempo. Y estos dólares por unidad de tiempo me van a ayudar a determinar este tiempo óptimo de reemplazo. ¿Ok? Esta es la ecuación como tú puedes hallarlo. Es muy intuitivo la forma como vamos a calcular esto. Pero de esto depende. ¿Va a depender de qué? De un costo global por intervención preventiva, un costo global por intervención correctiva, una confiabilidad, una probabilidad de fallas y un tiempo medio entre intervenciones. De esto va a depender netamente todo este análisis. Perfecto. Ya para seguir con el ejemplo, por ejemplo, yo puedo tener un motor de tracción y ese motor de tracción cada vez que falla yo no lo reemplazo por uno nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que yo voy a realizar con este motor de tracción va a ser un análisis de reemplazo. Lo que yo quiero saber en este caso es cada cuánto tiempo o cuánto tiempo tengo que reemplazar el equipo. Para eso yo te comenté que vamos a relacionar el histórico de fallas con los costos. Costos por intervención preventiva y costos por intervención correctiva. Los costos por intervención preventiva ya me dan de ejemplo y los costos por intervención correctiva también ya me dan de ejemplo. La pregunta es cómo consigo esos costos. Esos costos también es otra forma distinta de poder encontrarlos. ¿Ok? Porque en los costos de intervención preventiva tú puedes considerar los repuestos, la mano de obra, puedes considerar también el impacto sobre la producción que genera una parada preventiva, porque a veces hay un impacto. En costos por intervención correctiva también hay un costo, un impacto por la falla del equipo que se tiene en la producción, eso también tienes que incluirlo. Entonces ya hay un proceso de análisis o de recolección de información de los costos. Esa recolección de información de los costos tienes que hacerla para poder determinar o realizar este análisis de reemplazo. ¿Ok, chicos? Lo voy a poner sencillo nuevamente. Lo importante de este análisis de reemplazo es que nosotros podamos entender este modelo costo-riesgo-beneficio. ¿Okay? Este modelo costo-riesgo-beneficio va a estar relacionado netamente a los costos por intervención preventiva o los costos por intervención correctiva que van a ocurrir en el tiempo debido a las fallas que el equipo va a tener y los costos por intervención preventiva que el equipo va a tener. ¿Ok? Este costo, riesgo, beneficio va a ser en función de la frecuencia de intercambios que vamos a realizar en el tiempo. ¿Okay? Puede ser intercambios a los 8 años, a los 15, a los 14, a los 20 años, a los 15, a los 13, a los 3 años. En función a esto, nosotros vamos a encontrar un costo que sea mínimo, que va a estar relacionado a una frecuencia de reemplazo. Pero para poder yo determinar esta frecuencia de reemplazo, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que yo necesito son datos. ¿Qué datos vamos a hacer o qué datos vamos a necesitar acá? Datos de falla. Y lo voy a poner sencillo. Tú tienes un equipo que, por ejemplo, tú registras todos los días sus orómetros. Registras todos los días sus orómetros, todos los días sus orómetros. Pero, o casualidad, el sistema te dice que en un tiempo determinado el equipo falló y falló con un orómetro determinado. Por ejemplo, 2577 horas. Lo reparas rápidamente y nuevamente comienzas el conteo desde cero. Y luego te das cuenta que luego de 2.839 horas, nuevamente el equipo falla. Esa falla y esas horas nuevamente lo registras en el sistema. Nuevamente el equipo falla luego de 3.957 horas y nuevamente esa falla lo registras en el sistema. Aquí ya está ordenado, si te das cuenta, de menor a mayor. Sin embargo, en la realidad te va a pasar lo siguiente. Que por ejemplo,
el equipo falló a las 11.390 horas y luego de 7.467 falló que fue la segunda falla. Luego de 14.000 horas ocurrió la tercera falla. De esa forma, sucesivamente. Es lo que te puede salir cada vez que recoleccionas información de fallas. Incluso puede ser parte de un webinar también cómo hacer recolección de fallas, porque es muy distinto analizar un equipo que analizar un conjunto de componentes. En este caso, se analizó un conjunto de motores de tracción. Por ejemplo, se tenía una flota de equipos o una flota de camiones, y esta flota de camiones, cada uno tenía cierta cantidad de motores de tracción. Estos motores de tracción de toda esta flota tenían o se regían bajo históricos de fallas, bajo un histórico de operaciones. Y todo este histórico de operaciones se trajo en estas dos tablas que tú ves, ¿okay? Considerando tiempos en los que falló y tiempos en los que los reemplacé preventivamente. ¿Ok? Esa es la importancia de la recolección de información. Tanto la parte de costos como la parte de tiempos hasta las fallas. Es muy importante que tenemos que hacer antes de realizar este tipo de cosas. Entonces, hasta aquí estamos suponiendo que ya recolectamos esta información de fallas, ya la hemos separado correctamente y vamos a aplicar ahora cómo poder entender o cómo poder calcular este reemplazo. Ok, chicos, entonces, un momento, déjenme abrir por favor. Listo. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Listo, chicos. El análisis de lo que vamos a hacer nosotros se va a componer en dos partes muy importantes. La primera parte es en la que nosotros tenemos que aprender a calcular. ¿Sí? Tenemos que aprender a calcular o obtener el modelo que se ajusta directamente a las fallas. Pueden ser datos de falla, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a analizar ahora. Entonces se va a componer en dos partes muy importantes. La primera parte es analizar primero el histórico de fallas y eso y obtener el modelo que se ajusta directamente a ese histórico de fallas. Y la segunda parte es realizar o utilizar un modelo de costo-riesgo de beneficio para determinar cuánto es el tiempo óptimo en la que yo tengo que realizar el equipo. O sea, son dos partes totalmente distintas. Y es más, podríamos incluir una primera parte inicial, que era la parte de recolección de información, que es la recolección de información de fallas, okay, con datos suspendidos, y la información de recolección de costos, fallas y costos. ¿Ok, chicos? Perfecto. Entonces, como nosotros ya hemos encontrado esta recolección de fallas, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a utilizar un modelo o un programa. Este programa nosotros lo damos directamente en nuestro curso. Es más rápido. ¿Okay? Lo que yo voy a hacer acá con eso es como new data. Le voy a distribución, coloco new data. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy directamente a mi cuadro de fallas. En este caso me da esto. Listo. Listo. Lo que yo voy a hacer es esto. Yo ya ingresé a mi base de datos, a mi sistema, a mi software netamente, y yo de ahí he recolectado todo este información que voy a recolectarla ahora. Por ejemplo, todo esto lo recolecto de esta forma, a una recolección de esta forma,
voy a trabajar todo el cero, ¿sí? Perfecto, el tipo de falla que voy a tener. Nuevamente lo que voy a hacer es esto. Y eso nuevamente la información. Y junto a toda la información que te pueda dar. Es la información que tú puedes obtener de tus equipos, de aquel componente que tú decías reemplazar. Perfecto, listo. Lo que nosotros vamos a hacer aquí para poder utilizar el programa que nosotros tenemos es lo siguiente. ¿Okay? Vamos a hacer esto. Voy a recolectar y separar la recolección de información. Listo, yo solamente quiero fallas. ¿Okay? Aquí lo que estoy haciendo es recolectando mi información de fallas. Lo voy a ordenar de manera mayor. Y acá lo que voy a hacer es recolectar la información de la solamente para poder hacerlo directamente al programa. Lo voy a ordenar de manera mayor. Listo. Yo lo que he hecho ahorita es separar fallas y separar datos suspendidos. Datos suspendidos son, por ejemplo, esos tiempos donde no ha fallado el componente, donde los he reemplazado preventivamente, donde yo he decidido hacer el corte para realizar toda la recolección de información. Por ejemplo, tienes una empresa y en esa empresa has encontrado equipos que han seguido trabajando y que no han fallado a la fecha después de su último fallo. Esos equipos que has encontrado trabajando y no han fallado, tú los colocas como datos. Y esos son datos. Y eso lo vamos a agregar directamente en el programa. Es este que está. Entonces lo que yo hago solamente es eso. Es agarro la información de fallo y la pego. Al pegar, digo compute. Dejo que calcule, pero un momentito. Y me indica rápidamente que la distribución que se ajusta es una distribución de modelo lineal. Le doy en aceptar y me indica lo siguiente, me da otra pestaña en la que me pide agregar los datos suspendidos. Lo que voy a hacer acá es agregar datos suspendidos. Y ya habíamos hablado sobre datos suspendidos. Lo único que en la macro te acepta datos suspendidos pero con valor negativo para que lo pueda calcular. Así que todo lo que yo hago es solamente pasarlo a negativo. Y lo que hago aquí es pegar. Nada más. Y lo único que hago es computar. Le coloco en aceptar y automáticamente me salen los parámetros. Ya prácticamente, ¿qué es lo que dice el programa? Con el programa tú puedes calcular los parámetros que conforman el modelo estadístico, en este caso el modelo WIT, en este caso es un BT y beta. En este caso me ha salido que el BT es 1.7, que quiere decir que es una etapa de desgaste. ¿Bien? Y yo voy a utilizar estos dos parámetros, beta y alfa, o beta y eta, para poder determinar el reemplazo de los equipos. Y para eso voy a hacer eso. Para eso hay otro. Y ese modelo vendría a ser este. En este modelo lo que nosotros vamos a hacer va a ser incluir la data, ¿okay? La data de falla o los parámetros que nosotros hemos encontrado y también los costos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es simple. Este programita que está acá, lo único que se diferencia es que tiene 4 modelos estadísticos.
módulo de Weibull, normal, log normal y modelo exponencial. Por cada uno de esos modelos estadísticos tú vas a tener que agregar los datos, ¿okay? Los datos que tú has encontrado. En este caso nosotros hemos encontrado un beta y un eta para un modelo de Weibull. Entonces nosotros lo que hacemos es ir acá y agarro mi beta, copio mi beta y pego mi beta. Me voy acá a la ecuación, agarro mi beta, copio mi beta y pego mi beta. Luego de eso, lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, es esto. Es ingresar mis costos. Aquí yo voy a ingresar mis costos por intervención preventiva y mis costos por intervención correctiva. Ya tú debidamente lo has encontrado dentro de tu análisis. El costo de intervención preventiva es 3.000 unidades. Y el otro es tu costo de intervención correctiva, 11.123. Perfecto. Entonces, dos pasos importantes. Tú tienes que agregar los datos que has obtenido de tu modelo estadístico y luego también los costos. Y en función a eso, prácticamente ya calcula todo. Todo eso se calcula. ¿Cómo se va a calcular? Lo único que tienes que hacer es esto. Agarran al normal, esta casilla que es acá, y te dice qué modelo vas a seleccionar. Weibull, normal, los normales, porque tú dices Weibull. Cuando seleccionas Weibull, prácticamente ya calcula todo. ¿Por qué? Porque hemos ingresado la base de datos. Y al ingresar a la base de datos obtienes una gráfica. ¿Okay? ¿Te acuerdas que te había explicado que en esta gráfica tú vas a encontrar un tiempo óptimo de reemplazo? ¿Okay? Con esa gráfica tú finalmente obtienes un tiempo óptimo de reemplazo. Y aquí te dice, el tiempo óptimo de reemplazo es a las 17.000 horas. ¿Okay? Con un costo de $0.54, pero el costo mínimo que se puede obtener. Entonces, con eso nosotros ya podemos realizar un método de reemplazo de equipos. ¿Okay? A las 17.000 horas, a las 17.000. Ahora bien, tú puedes utilizar este método de reemplazo de equipos, pero yo te recomendaría que lo uses directamente para esos equipos menores, ¿sí? O aquellos sistemas apagables. Un motor de combustión interna, un motor de tracción, una transmisión, ¿okay? Puede ser incluso un motor eléctrico también, y dependiendo de las magnitudes, puede ser una bomba también que tú puedes utilizar para realizar un modelo de reemplazo. Lo que yo recomiendo acá en este modelo es que siempre coloques en las consideraciones que dejas un equipo tan bueno como nuevo. Luego de cada intervención, el equipo queda tan bueno como nuevo. Es una forma, y es muy usado este método y van a encontrar bastantes artículos de cómo calcular la frecuencia óptima de reemplazo, ¿okay? De estos equipos, la frecuencia óptima de reemplazo. Yo he colocado en este ejemplo, para este caso, un ejemplo sencillo para un motor de extracción. Y lo más importante de acá, y quiero que se lleven esto de este webinar, es que tienen que ustedes recolectar correctamente la información de fallas, porque es un modelo que se usa para histórico de fallas. Si no tienes histórico de fallas, no puedes hacer eso. Eso es uno. Dos, si tu equipo o el componente que estás analizando, el sistema lateral que estás analizando, no está en una etapa de desgaste, tú no puedes aplicar eso. Tu equipo tiene que estar necesariamente en una etapa de desgaste. ¿Y cómo puedes determinar esto? Pues el modelo de Weibull te indica eso. El modelo de Weibull te indica, por ejemplo, un beta. Y el beta te indica si es mayor que 1, está en una etapa de desgaste con la tasa de fallas de 100. ¿Eso qué quiere decir? Que están ocurriendo fallas en equipo. Solamente aplicamos modelo de reemplazo cuando es en esa etapa de falla. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo cortito. Mira, por ejemplo, yo aquí he puesto un beta igual a 0.7. No sé si pueden ver. Un beta igual a 0.7. Si yo coloco un beta igual a 0.7, no es mayor que 1, es menor que 1. ¿Y eso qué quiere decir? Eso
quiere decir que está en una etapa de fallas infantil. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que la tasa de fallas ha comenzado a elevarse en el tiempo, pero conforme pasa el tiempo la tasa de fallas se está reduciendo. ¿Qué quiere decir? Que conforme pasa el tiempo no están ocurriendo fallas. No ocurren fallas conforme pasa el tiempo. Y mira, y la ecuación de reemplazo de equipos te dice eso mismo. No hay un punto óptimo para reemplazar el equipo. Sigue bajando y sigue bajando. ¿Por qué? Porque hay muy buena confiabilidad. No está fallando el equipo. Las frecuencias de fallas entre falla y falla son cada vez más grandes y no es conveniente reemplazar el equipo. Entonces tenemos que saber bien. ¿Ok? ¿De qué número está? 1.7. 1.7. Pero 1.7, como tú dices, es mayor que 1. Y si es mayor que 1, es una etapa de equiparación. Y ahí puedes determinar cuándo realizar un equipo. En conclusión, realizar un reemplazo de equipos es realizarlo siempre en una etapa de un gasto, en una etapa de. Lo otro es poder encontrar información correcta, información de fallas. Y lo otro es encontrar información de costos o de informaciones correctivas y de informaciones. ¿Cuánto me va a costar a mí reemplazar ese equipo, ese motor? ¿Cuánto me va a costar a mí? En intervenciones correctivas e intervenciones correctivas. Y lo más importante para tomar una decisión es incluir los costos por lucros, o sea, los costos por pérdida de producción, costos por penalización. ¿Okay? Todos aquellos costos que incurren o que aparecen cuando ocurre una intervención correctiva. Todo eso tenemos que incluir. Y si te das cuenta, la temática es sencilla. Recolectas la información, haces uso de un minitab que es algo muy sencillo. Imaginemos que colocamos minitab, hacemos uso de un minitab y al momento de utilizar el minitab coloca la información y rápidamente el minitab obtiene los parámetros, un beta y un beta. Este beta y este es para el modelo Weibull, pero puede ser otros parámetros para el modelo comercial, normal o lo normal, que también el minitab puede dar eso. Lo importante es encontrar estos parámetros. Cuando nosotros ya encontramos los parámetros, y ahí agregamos todo y obtenemos eso es uno. Y ese es uno de los tantos métodos. El siguiente método es un poco diferente y es un poco más especial y con eso el día de hoy. Y ese método, ¿cómo se llama? Este método se llama de intervención o reemplazo de equipos o el método de intervención de equipos. Si ya has entendido la recolección de información o todo lo que nosotros tenemos que hacer para recolectar información, ahora lo que tenemos que hacer nosotros, es lo que tenemos que hacer, es entender la distribución. Que hay distribuciones discretas que se asocian directamente con los equipos, y equipos más complejos. Los equipos más complejos que se pueden ver a mí se me viene, por ejemplo, un boquete, un minero, unas balas y todo eso. Y estas distribuciones que están acá se asocian directamente. ¿Ok? Por ejemplo, se asocian directamente. Cuando nosotros hablamos de distribuciones discretas y de intervenciones mínimas, solamente analizamos fallas. ¿Ok? Solamente analizamos fallas. Yo puedo tener, por ejemplo, lo siguiente, un histórico de fallas. Como les decía, chicos, yo puedo tener un histórico de fallas, ¿ok? Yo puedo tener un histórico de fallas, de número de fallas, y esto en función al tiempo yo puedo proyectar cuántas fallas pueden ocurrir en el tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo un histórico de fallas acá, de tu equipo, del equipo que más conozcas, un volquete, un camión, una bomba, y tú tienes histórico de fallas. Y al tener históricos de fallas, tú puedes predecir en el futuro cuántas fallas pueden ocurrir. Y si tú predices en el futuro cuántas fallas pueden ocurrir, toda esta predicción de fallas la puedes asociar con los costos. Y si tú la asocias con los costos, vas a tener entonces
costos por intervenciones correctivas proyectadas en el futuro. ¿Y cómo te va a ayudar esto? Te va a ayudar a poder determinar una frecuencia de reemplazo de equipos. Y esto es más sencillo que el modelo anterior. Por ejemplo, acá, no te ayuda a determinar cuántas o cuáles van a ser las fallas que van a ocurrir en el tiempo, cuántas fallas van a ocurrir en el tiempo. Y un modelo que ajusta correctamente a esta intervención mínima se llama el método o la distribución del modelo de Crowanza. Y en otras palabras, la distribución o el modelo de Crowanza te va a ayudar a determinar el tiempo de reemplazo de este equipo. Por ejemplo, nosotros ya hemos aprendido sobre el modelo de costo-riesgo, en la que yo tengo que encontrar un equilibrio directamente entre los costos de riesgos, ¿ok? El riesgo, y los costos por intervenciones preventivas, ¿ok? Yo tengo que encontrar un equilibrio entre esto, en aquellos costos por intervenciones correctivas, costos globales por intervenciones correctivas y los costos globales por intervenciones preventivas. Y tengo que encontrar un tiempo óptimo de reemplazo en función a varias frecuencias de reemplazo que yo pueda proyectar. Para eso nosotros tenemos que entender que existe un ciclo de reemplazo. Y en ese ciclo de reemplazo que tú vas a tener en tu equipo, vas a tener costos por intervenciones preventivas. Y estos costos por intervenciones preventivas, vas a tener costos también por intervenciones correctivas o costos por falla, que van a ocurrir en el tiempo o antes de que se realicen las intervenciones preventivas. Y al final tú vas a tener un costo de reemplazo. Para este modelo, lo que necesitas son costos por intervenciones preventivas y costos por intervenciones correctivas y el costo de reemplazo. Tú con esto vas a poder asociar entonces una ecuación que va a estar relacionada, por ejemplo, entre el número de fallas, porque si yo lo relaciono entre el número de fallas, lo voy a poder relacionar con los costos de fallas, ¿ok? Lo voy a poder relacionar con el costo de reemplazo y también voy a poder relacionarlo con las frecuencias de reemplazo que yo pueda tener en el equipo. Y en función de eso yo puedo determinar un reemplazo. Es similar a la ecuación anterior, pero es más sencilla, porque te relaciona solamente la proyección de fallas que tú vas a tener en el tiempo con los costos de reemplazo y los tiempos o las frecuencias que tú estás, la frecuencia de reemplazo que tú estás encontrando. Muy bien, ¿cómo podemos nosotros aplicar un ejemplo sencillo a esto? Yo nuevamente me voy a ir acá. Aquí está. Por ejemplo, para esto se utiliza este modelo que está aquí. Voy a generar una copia y yo digo lo siguiente. Listo, eso trabaja de esta siguiente forma. Lo que yo necesito es entender el reemplazo de mis equipos. Y para entender o encontrar la frecuencia de reemplazo de este equipo, mediante intervenciones mínimas, lo que yo tengo que tener son tiempos acumulados de falla. Por ejemplo, nuevamente ingresas al registro de tu base de datos y en el registro de tu base de datos puedes encontrar esto, ¿no? Que la primera falla ocurrió a las 20 horas. Luego, con orómetro el equipo trabajando, a las 115.5 horas falló el equipo. Luego, con orómetro trabajando, a las 132.5 horas falló el equipo nuevamente. O sea que tienes 3 fallas hasta ese momento. Luego, cuando tenía un tiempo total de trabajo de 337 horas, ocurrió la cuarta falla. Luego, cuando en total tenías 794 horas de trabajo, ocurrió la quinta falla. Tú tienes que relacionar de esta forma, tiempos acumulados. Nosotros le decimos tiempos acumulados. Yo esos tiempos acumulados, por ejemplo, de mi equipo, lo obtengo, agarro la base de datos y la pego. Listo. Y automáticamente obtiene los parámetros del modelo, que es un beta y un lambda también. Este es el modelo de Crowanza. Solamente ingresas, copias y pegas. ¿Qué es lo que puedo hacer con ese beta? Puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, puedes predecir la siguiente falla.
te dice, la siguiente falla, después del último orómetro donde ha ocurrido la falla, es el 7549. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, tú has hecho una recolección de información hasta las 7467 horas. Después de este último tiempo, ¿cuándo va a ocurrir la siguiente falla? Entonces, hay una ecuación que te indica eso. Te dice, luego de la última falla que ocurrió a las 7467 horas en total, va a ocurrir otra falla que va a ser a las 7549 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente en 81 horas va a ocurrir la siguiente falla. Es lo que te dice el análisis y es como tú puedes analizarlo. Y esto se utiliza directamente para equipos complejos, equipos que tienen múltiples modos de falla. Y con esto tú ya puedes realizar un modelo de reemplazo. ¿Cómo puedes realizar un modelo de reemplazo? De la siguiente forma. Esta ecuación de aquí ya jaló directamente los parámetros que yo he obtenido acá, sin ningún problema. Y lo único que yo voy a hacer es agregar los costos de reemplazo y los costos de falla. Y esos costos de reemplazo y costos de falla ya están acá, ya los hemos recolectado. Y lo único que tú haces es reemplazar. Cuando tú reemplazas, ya prácticamente solito se calcula, ¿ok? En función a la ecuación que yo te he enviado. Tú lo que puedes hacer es aquí solamente variar frecuencias. Yo he variado las frecuencias acá, pero tú las puedes hacer, tú las puedes variar a tu estilo, a tu modo. Y prácticamente acá te dicen que el tiempo mínimo o el tiempo donde ocurre el mínimo costo es a las 11.000 horas. A las 11.000 horas se recomienda reemplazar este equipo. Es más sencillo. Bueno, el otro también era más sencillo. Solamente que acá, o la diferencia con el otro, es que aquí lo que tú haces es utilizas tiempos acumulados. Nada más. Tiempos acumulados. Sin embargo, en la otra ecuación, lo que tú haces es determinar si ha fallado ahora, luego de cuánto tiempo ha ocurrido la siguiente falla, luego de cuánto tiempo ocurrió la siguiente falla, y así sucesivamente. Son dos formas totalmente distintas que se tienen que analizar, o dos métodos totalmente distintos por cómo se analiza todo esto. ¿Pero te da un resultado? Sí te da un resultado. ¿Este es un resultado más aproximado? Sí. ¿Más aproximado a la realidad? Sí, porque son intervenciones mínimas. ¿Y qué habíamos dicho que una intervención mínima era? Que te deja el equipo tan bueno como antes de fallar. Tan bueno o tan malo como antes de fallar, a ese mismo estado. Sin embargo, en la anterior habíamos indicado que deja el equipo tan bueno como nuevo. Entonces, esta es otra forma de método de reemplazo de equipos. Que nosotros tenemos que utilizar, que nosotros tenemos que analizar. ¿Ok, chicos? Dos formas distintas. Lo importante, y nuevamente digo acá, es la recolección de información. ¿Cómo vamos a recolectar la información? Y estoy seguro que algunos de ustedes tienen información. Si tú tienes información de fallas, lo único que tienes que hacer es recolectarla correctamente. Cuando la recolectes correctamente, vas a tener que tomar una decisión. O decido realizar un análisis de reemplazo por distribuciones continuas, considerando intervenciones perfectas, o decido realizar un análisis por distribuciones discretas, considerando intervenciones mínimas. De estas dos formas. Pero siempre, escúchame bien, siempre vas a tener que entender este modelo de costo-riesgo-beneficio. ¿Ok? Este modelo de costo-riesgo. En la que tenemos que encontrar un equilibrio entre costos por intervención preventiva y costo por intervención correctiva. Finalmente, chicos, y para poder terminar, finalmente tenemos que hablar sobre intervenciones imperfectas. En el caso, Fidel, de que no haya un histórico de fallas, buena pregunta, nosotros hacemos un análisis de costo de ciclo de vida. En el caso de que tú no tengas información de fallas y quieras hacer un análisis de reemplazo de equipos, lo más importante acá es hacer un análisis de costo de ciclo de vida. Porque el análisis de costo de ciclo de vida, ¿qué es lo que hace? El análisis de costo de ciclo de vida, lo que hace solamente es recolectar información de costos que haya podido tener el equipo o que va a tener el equipo en el tiempo. Si es que no tenemos histórico de fallas, para un análisis de reemplazo, puedes utilizar el análisis de costo de ciclo de vida, porque su mismo nombre lo dice.
solamente utilizas costos. Y eso es otra forma diferente de recolectar. Eso lo vamos a ver el día sábado en el webinar de análisis de costo de ciclo de vida para una flota de equipos. ¿Cómo podemos hacer un análisis de costo de ciclo de vida para reemplazar una flota? Ok, chicos. Ya para concluir, intervenciones imperfectas lo voy a hacer rápido y con imagen. Las intervenciones imperfectas es solamente esto. Para entender una intervención imperfecta tenemos que entender esto. Te das cuenta que los overhauls, mientras que tú vas a realizar overhauls, la tasa de fallas va a mejorar en el tiempo, pero también se va a incrementar en el tiempo, como tú ves aquí. Sin embargo, cuando tú realizas un overhaul, 1, 2 o 3 overhauls, tú vas a mejorar la tasa de fallas. ¿Qué quiere decir? Esta línea roja es el overhaul, ¿ok? Es el overhaul que tú realizas. Y mira, la tasa de fallas es mejor que la tasa de fallas anterior, pero no es no es igual que una tasa de fallas de un equipo nuevo. Entonces, por eso se le dice que luego de una intervención, el equipo queda mejor que antes, pero no tan bueno como nuevo. ¿Ok? Es por eso que se dice eso. Eso es simple, en simples palabras. ¿Ok, chicos? Es una matemática distinta. ¿Cómo podemos hacer eso? Nuevamente, la lógica es igual. Tenemos que entender esa gráfica o esas curvas que me relacionan los costos por intervención correctiva y los costos por intervención preventiva. Por ejemplo, si tengo un número desesperado, si yo puedo proyectar cuántas fallas van a ocurrir en todos los overhauls que yo voy a realizarle al equipo y lo relaciono directamente con los costos por falla, voy a obtener un costo total por intervenciones correctivas. ¿Ok? Yo puedo relacionar también el número de, el costo de overhaul, lo que me cuesta un overhaul. Puedo relacionar también eso, lo que me cuesta un overhaul con el número de overhauls que yo puedo realizar. Porque en este tema, lo que nosotros vamos a encontrar es el número de overhauls o el número de overhauls y la frecuencia de overhauls. Cada cuánto yo debo realizar un overhaul. Y eso también tenemos que relacionarlo con el costo de reemplazo, porque vamos a tener que relacionar el costo de reemplazo con el costo de los overhauls que yo voy a realizar, no sé cuántos overhauls, no sé cada cuánto tiempo, y yo tengo que relacionarlo. Y al final voy a relacionarlo con las frecuencias de overhauls que yo voy a realizar. En otras palabras, en esta ecuación o en este problema lo que nosotros tenemos que encontrar es cuántos overhauls le voy a hacer. 1, 2, 3. ¿Cada cuánto tiempo? 20.000, 30.000, 40.000. ¿Cuál es el tiempo más óptimo? ¿Cuál es el costo más óptimo o el tiempo más óptimo? ¿O cuáles son los números de fallas óptimos que puedo realizarle a tipo en overhauls? ¿Cada cuánto tiempo? Esa es la pregunta que nos hacemos en intervenciones imperfectas. Overhauls. Nuevamente, necesitamos data histórico de fallas. Si no tenemos histórico de fallas, no podemos hacer mucho acá. Es una ecuación que va a depender de un modelo estadístico que se llama el modelo lineal. Un breve ejemplo. Ok, no me voy a ir tanto a la matemática porque lo que necesito es que entiendas esto. Nosotros habíamos hablado, por ejemplo, que tienes, esto es un scoop si no me equivoco. Nosotros hicimos acá, mira, recolectamos la información como la encuentras tú, esa información que encuentras en tu registro, en tu SAP, en tu Excel, en tu Oracle, ¿no? Que la primera falla, la primera orden de trabajo correctivo ocurrió a las 78 horas, la segunda orden de trabajo correctiva ocurrió a las 158 horas, la cuarta orden de trabajo correctiva ocurrió a las 381 horas. Esas órdenes de trabajo relacionadas con esos costos es esto. ¿Ok? Es todo eso. El truco está en que tienes que filtrar correctamente la información, ¿ok? Porque muchas veces diferencian o no ingresan correctamente las órdenes preventivas las órdenes preventivas las ingresan como órdenes correctivas, o quizás vas a encontrar órdenes correctivas, por ejemplo, que ocurrió a las 70 horas y la otra falla ocurrió a las 78.5 horas. No, yo registré un cambio de foquito o yo registré una parada del motor y que al final era una inspección. Tú tienes que hacer ese trabajo y el 70% del tiempo de un analista, ¿ok? Se enfoca netamente en la filtración de datos, en el filtrado de datos. El otro 30% es analizar, calcular, proyectar.
pero la información o la parte más importante es en el histórico de fallas, en que nosotros podemos recolectar. Luego de eso, aplicas la matemática, ¿ok? Aplicas la matemática, obtienes tus parámetros, que ya hemos aprendido cómo obtener los parámetros, y finalmente obtenemos la ecuación. ¿Qué hacemos con la ecuación? Incluimos solamente costos por intervención correctiva, los costos por ejemplo, 0.7. 0.7, para que me entiendan, podría ser 0.7, un 70% que el equipo está bien. Un 70% que vas a dejar en. ¿Aló, me escuchan, chicos? Ya, perfecto, chicos, no se preocupen, soluciono en un momento. Es algo rápido, es algo rápido. Listo, chicos, perfecto, continuamos. Les comentaba, el factor de mejora es, por ejemplo, el CT. Luego de un overhaul, ¿cómo va a quedar el equipo? Al 70% de su estado original. Ah, ya, perfecto. Ese es el factor de mejora, 0.7. Tú lo determinas. Luego estos son los parámetros que tú vas a encontrar al momento de utilizar los modelos estadísticos, ¿ok? No vamos a aplicarlo eso. Y luego estos son el número de fallas. Recuerda, lo importante es proyectar el número de veces en el tiempo, relacionarlo con los costos, y este es el costo global total. Ese costo que me va a decir a mí el costo mínimo que se va a encontrar a un tiempo y a un número de fallas determinado. Lo único que yo hago es, aplico Solver, ¿ok? Aplico una ecuación que se llama Solver, le doy todos los datos que se necesitan, y al final aplico Resolver. Y acepto. Ok, chicos, de esto nosotros lo hacemos. Y al aplicar Solver, nosotros, por ejemplo, encontramos que máximo puedes hacer un overhaul y cada 20.766 horas puedes realizar ese overhaul. Solamente un overhaul, y de ahí puedes reemplazar el equipo. Es como decir que estás trabajando con el equipo y no te quieren aprobar no te quieren, por ejemplo, y aquí va el tema de, aquí va bastante el tema de, aquí, chicos, va bastante el tema de reemplazo de equipos, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es que tú puedes hacer un análisis costo de ciclo de vida, ¿ok? Relacionar los costos. Tú dices, muy bien, yo voy a hacer un análisis costo de ciclo de vida, relacionar los costos, pero llega un momento en la que tú le dices con un análisis costo de ciclo de vida al equipo, y el gerente dice, no, este año no vamos a reemplazar el equipo, este año vamos a overhaulear. Es perfecto. Haces nuevamente tu proyección de costos entre overhaulear, ¿ok? Y realizar la compra de un equipo, utilizando análisis costo de ciclo de vida, y bueno, determinas que ya está bien. La mejor opción para este caso era reemplazar, pero el ingeniero o el gerente me pide hacer un overhaul. Llega el segundo año y nuevamente te dice, tú le dices, ya toca reemplazar el equipo, pero te dicen, no, tienes que overhaulear el equipo. Y tú haces y sigues haciendo ese procedimiento o tomas esas decisiones y haces 3, 4, 5 overhauls en el tiempo. Y ha pasado en algunas empresas en las que incluso han realizado 3 overhauls en un equipo cuando verdaderamente tenían que realizar un overhaul. Entonces, ya un análisis de costo de ciclo de vida sí es bueno, pero también tenemos que soportarnos de data estadística, de soportarnos de cómo nosotros podemos proyectar eso.
cómo podemos quitar la baja confiabilidad y relacionarlo directamente con los costos. Y eso es lo que hemos hecho nosotros el día de hoy. Hemos relacionado costos por baja confiabilidad. Hemos relacionado la probabilidad de fallas que tiene o tiene en el tiempo y relacionarlo directamente con los costos. Hemos visto 3 métodos y 3 formas distintas de cómo realizar un reemplazo de equipos considerando el histórico de fallas. Lo que te da el histórico de fallas te da una predicción de qué es lo que puede pasar en el futuro, de cuántas fallas va a ocurrir en el futuro, de cómo va a estar mi equipo en el futuro, si va a estar bueno, si va a estar malo. Y en función a eso, relacionarlo directamente con los costos. Cuando tú hagas un análisis de reemplazo, así sea un análisis de costo y ciclo de vida o utilizando estos métodos, siempre tienes que considerar los costos por baja confiabilidad o los costos debido a intervenciones correctivas. ¿Ok? Siempre tienes que realizar eso. Siempre tienes que relacionarlo con eso. Porque esos costos por baja confiabilidad son los que van directamente a ti en tu análisis. ¿Ok? Son aquellos que te van a ayudar en el análisis que vas a tener. ¿Ok? Entonces, baja de análisis y mejor que tú vas a hacer. Ya ahí te hice un taller, creo, con los chicos, los alumnos de SIGAN, en la que les expliqué cómo pueden ellos calcular o proyectar eso, ¿no? Sus costos por baja confiabilidad para hacer un buen análisis de costo de ciclo de vida. Sin embargo, lo importante que quiero que se lleven el día de hoy, que existen diferentes métodos que nos pueden ayudar a nosotros a realizar un buen reemplazo de equipos, chicos. Un buen reemplazo de equipos.